dominación iban en pro de la supervivencia de la raza. Más adelante, los filósofos invitaban a sus discípulos a los gimnasios y espacios aptos para la experimentación. Los patas se entrenaban física y mentalmente en estos lugares. Los ejercicios buscaban crear hipótesis e implementar el gusto por el aprendizaje en los jóvenes. Así, estos tendrían la posibilidad de asumir cargos de liderazgo en la sociedad. Generalmente abordaban temas culturales, existenciales y religiosos. En Esparta, las instituciones se hacían cargo de los individuos que no lograban llegar a un nivel educativo esperado. Las clases eran obligatorias y se utilizaban castigos fuertes para reprender a los estudiantes. En el antiguo Egipto empezaban las enseñanzas con base a las matemáticas, las ciencias, la arquitectura y la escritura, mientras que en la India la educación está basada en el budismo. En China, la educación se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, y se implementaban privilegios para los mejores estudiantes. A los peores estudiantes se les seleccionaba para ir a la guerra y para dar la vida por su país. Después de este periodo, la religión católica empezó a tener un gran auge en la mayoría de Europa, en donde las verdades universales eran explicadas por un ser sobrenatural y generalmente los más cercanos a él, los sacerdotes y frailes, eran los encargados de la educación del pueblo. Pero eran pocas las universidades, así como eran pocos los individuos que podían entrar en este círculo. Las bibliotecas se encontraban selladas y los conocimientos que se implementaran debían ser autorizados por la Iglesia. Es allí donde empieza la cruel administración de la enseñanza y del conocimiento. Cuando Napoleón llega a ser el gran conquistador, instauró la educación obligatoria para la mayoría de la población juvenil, y allí es donde se empieza a transgiversar la educación y su propósito. John Taylor Gatto dice que el daño que se hace para la formación humana provee un bien para el punto de vista del sistema. Empieza la educación obligatoria para manipular los conceptos que un niño debe adquirir. Así los monarcas absolutistas influenciaban a sus pueblos y tenían un control mental de las futuras generaciones, en donde se iban a evitar revueltas, manifestaciones y cualquier clase de rebelión contra el régimen. Las escuelas dividen al niño en edad, género y conceptos. En cada nivel educativo, la necesidad es producir funcionarios capacitados para manejar las grandes empresas que empiezan a formarse, y se requiere un gran número de individuos para las labores técnicas que requieren las nuevas formas de producción. Entonces, la inversión en educación no sería tan drástica. Educando al mayor número de gente, los salarios por estar capacitados serían más bajos y se recuperaría la inversión. Y como una herramienta para que la cultura siga siempre igual, siempre se repita. La manipulación y la influencia del modelo educativo es notable. Un profesor en un pizarrón dotando de conocimientos que en su mayoría no servirán para la resolución de problemas futuros y no serán llevados a la práctica, es decir, un tiempo perdido. Y entonces las instituciones se llegan a convertir en una guardería, en donde los padres, adultos inteligentes, pueden dejar todo el día a sus hijos mientras siguen siendo esclavos del sistema. La educación como la conocemos categoriza a los niños por nivel socioeconómico, de sexo, edad y religión. Los conocimientos impartidos por un profesor se convierten en simples réplicas del año tras año. El profesor mata la curiosidad, la creatividad y la autonomía del niño. Estar en la escuela significa una competencia constante por ser el mejor o por no ser el peor y recibir regaño o castigo por las calificaciones.
Las instituciones pretenden medir el rendimiento de un alumno en varios aspectos: esfuerzo, habilidad y memoria. Las calificaciones miden un conjunto de cualidades que tiene un estudiante según el concepto que el profesor tiene de este. Pero ¿cómo es posible tal punto de deshumanización que un profesor se sienta en la capacidad de evaluar con un número o letra a un estudiante? ¿Y qué es este como persona? ¿Una escala del 1 al 10 es suficiente? La creatividad es la capacidad que tenemos de imaginarnos, de inventar cosas distintas o de hacernos, no sé, como de innovar, de agrupar diferentes ideas y formar algo nuevo. Para mí la creatividad es crear algo nuevo, hacer algo con el corazón y mostrárselo a las demás personas. La creatividad es la capacidad que tiene uno de construir cosas nuevas que nadie más ha hecho. La identidad de las personas reflejadas en algo más. Sí, como de innovar, vainas así. Para mí la creatividad es todo lo que explota en mí, ¿no? Es lo que origina las ideas en cada una de las personas, es inspiración, es dinamismo, es originalidad, es todo lo que puede representar una persona y lo que puede representar cualquier cosa. Para mí eso es la creatividad. Es un momento donde uno puede aprender y a la vez se puede divertir. No tengo idea. No sé. Eso es como un aprendizaje dinámico. Bueno. Las clases y mis actividades tratan de ser lúdicas siempre. Para certificar que uno termina un ciclo de educación. Para mi mierda. Entonces, ¿tú piensas que si alguien no estudia no es alguien en la vida? De biología, los de español y los de inglés. Contenido histórico del colegio. Conocer a Medellín. Sí, no sé, conocer tu ciudad, sí. Yo creo que como 2. Yo creo que un 2. Mis profesores, como 0.5. Bueno, siento lo menos. ¿Qué sigue? Creo que es una idea muy cerrada a lo que, pues, digamos, a la creatividad de las personas porque nos cohíbe de la libre expresión, sí, la libre expresión. No,
No, pues no me parece que sea una falta de respeto porque pues está el derecho de libre expresión, entonces pues uno está siendo libre al decir las cosas que uno piensa y pues existe un orden en el cual uno puede decirlo con respeto, sin falta de respeto. Tal vez un símbolo que usan las organizaciones para mostrar que todos son iguales. En formas como la identidad, te hace como perteneciente a algo, creo que genera eso, una identificación hacia algo y genera disciplina al mismo tiempo. Eso de igualar, de homogeneizar, todo. Eso no es educación, sino condicionamiento. Y porque uno tiene que condicionar hasta cierta edad y de ahí enseñar que el condicionamiento no está bien, pero que tú tienes que adquirir un comportamiento en lo que dije ahorita, que no todo necesita tu opinión, no todo necesita tu respuesta. Uno tiene que aprender a comportarse por respeto y eso es educación. Pero para educar primero se tiene que condicionar. Sí, yo quiero los que se supone que ya por lo que se dio bien, pero a veces Hear your breath beside me in my bed. All the sheets are tangled in my legs, and as I stretch, the sun falls on me. Lo aprendí, yo creo que aprendí. a veces memoriza y a veces aprende. Memorizas lo que seleccionas como lo importante y aprendes todo lo demás. Watches it unfold so beautifully, fitting all the pieces perfectly. It's the world in front of me. El colegio y la educación deben ser un espacio de aprendizaje para el niño. Para un desarrollo holista debemos tener en cuenta un propio ritmo y hacerlo por los propios ánimos de aprender. El modelo tradicional reglado le hace daño al mundo en general. Nos prepara para una vida competitiva, pero nos deshumaniza y nos lleva a realizar acciones antiproductivas para el ser humano y beneficiosas para un sistema que debemos dejar de seguir. Un alumno debe ir construyendo su camino por sí mismo y escoger lo que desea aprender. El camino es de él y la curiosidad debe mantenerse viva para que los múltiples intentos no sean fracasos, sino parte del proceso. Ser alguien en la vida no significa ser un presunto ilustre. De por sí ya todos somos alguien en la vida.